En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Mesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural, aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oye, ¿recuerdas cuando dije? Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, ¿cómo están ustedes? Hoy miércoles 20 de junio del 2024, vamos abriendo la mansión del misterio. Hoy vamos a hablar de uno de los planteamientos mejor desarrollados sobre estos fenómenos, sobre este tipo de fenómenos, que ustedes pueden llamarlos como quieran, como lo puedan, como ustedes decidan denominarlo, que pueden ser fenómenos paranormales, fenómenos extraterrestres, fenómenos fuera de lo normal. Lo importante no es, digamos, nada más la nomenclatura que se le dé, sino el caso, los casos, las situaciones que se han ido presentando a lo largo del tiempo en estas circunstancias, en estas situaciones. Y bueno, pues vamos a hablar de estos asuntos conocidos como fenómenos extraterrestres. Y además tendremos un caso que la ciencia, para iniciar, para abrir boca, vamos a pedirle a Gwendolyn Rugerio y a Daniel Torres esta mañana, que están en la producción y los controles, que nos vayan abriendo el pasillo de la mansión del misterio en la que nos encontramos, en la que nos hemos ido orientando hacia uno de los casos más insólitos de estos asuntos, de estas cuestiones, que son los fenómenos extraterrestres, los fenómenos llamados alienígenas, llamados ovnis, llamado ufología, ovnilogía, como ustedes lo hayan escuchado. Este caso no ha podido ser explicado por la ciencia y está documentado porque fue atendido en un campamento de trabajo. Así que vamos a ir comenzando con nuestro programa de hoy. Estaremos dando unos impresionantes detalles acerca de este caso. Ya hace buen tiempo, de un personaje de nombre Clemente, un señor peruano, trabajador, una persona de a pie como usted y yo, que estuvo siempre en busca de las cosas comunes: trabajo, subsistencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, él se vio en una situación que creó un verdadero galimatías para la ciencia, y la gente que fue conociendo de dicha historia, que trata de una especie de abducción, de una curación milagrosa que fue ampliamente documentada por los que lo atendieron. Esta es la reseña del caso de Donato Cervantes,
que ustedes van a ver y se van a dar cuenta y van a entender el porqué de esta situación, por qué se metió en tal problemática la ciencia, ¿no? ¿Por qué se fue generando esta gran expectativa respecto al caso de Donato Cervantes, un hombre, les decía, peruano, una persona común y corriente que asistía a trabajar? Así, nuestro programa especial, en este programa exploraremos este caso fascinante y controvertido, que ha capturado la atención de mucha gente, desde luego en Perú, en su natal Perú y más allá, incluso en todo el mundo. Se trata de Donato Cervantes, un hombre que asegura haber sido curado por seres de otro planeta. Sí, amigos, asegura estar siendo o haber sido abducido por personajes de otro planeta, por seres de otro planeta, por seres con poderes extraordinarios, seres como en un cuento de ciencia ficción, como en una situación de ciencia ficción, de ese tipo de circunstancias. Bueno, pues esta es la historia de Donato Cervantes, que ya ha sido incluso ampliamente documentada en un libro que me parece que uno de sus hijos fue quien lo sacó a la luz, este libro, y se trata de este hombre que asegura haber sido curado, primero intentado abducir por estos personajes de otra dimensión, de otra galaxia, de otra locación en el espacio, o de otra locación en esta realidad. Pues prepárense para adentrarse en una historia llena de enigmas y sorprendentes revelaciones. Donato Cervantes era un agricultor peruano que residía en la región de Cusco, y su vida cambió dramáticamente en el año del 2015, cuando afirmó haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo. Recuerden que hay encuentros cercanos de diferentes tipos. Según Cervantes, durante una noche, mientras regresaba a su hogar, fue abordado por una luz brillante en el cielo que lo envolvió. De esa luz descendieron seres que él describe como altos, delgados y de aspecto humanoide, pero con características que los diferencian claramente de los seres humanos. Cervantes relata que estos seres le comunicaron telepáticamente que no debía temerles, ya que estaban ahí para ayudarlo, según su testimonio. Estos seres le hicieron una serie de exámenes. Recuerden que se ha documentado de diversas maneras, aquellos que dicen haber sido abducidos han documentado que generalmente son subidos a una nave, y ahí son inspeccionados, son revisados, son analizados por los tripulantes de esas naves, por los ocupantes de esas naves. Ahora, según su testimonio, estos seres le hicieron exámenes, procedimientos que él percibió sin dolor, pero con una extraña sensación de paz y bienestar. No se sentía agredido, no se sentía invadido, no sentía que fuera una cuestión invasiva lo que estaba sucediendo. Durante el encuentro, que según su percepción duró varias horas, recuerden que en estos casos también la percepción del tiempo se pierde, ¿no? E incluso la percepción espacial, tiempo espacial, ¿no?
Los seres le informaron que le habían curado de una enfermedad que lo aquejaba desde hacía años, que tenía una grave infección pulmonar. El aspecto más impactante del relato de Donato Cervantes es su afirmación de haber sido curado completamente antes del encuentro. Este hombre había sido diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica que le causaba serias dificultades respiratorias. Tras este encuentro, él aseguró haber experimentado una recuperación total e inexplicable desde el punto de vista médico. Esta afirmación ha sido objeto de escepticismo y fascinación en igual medida que los de cualquier otro de estos personajes, pero todo esto quedó documentado a diferencia de otros casos donde se han narrado este tipo de curaciones o este tipo de situaciones, pero no hay nada documentado. Se había generado un intenso debate, o se generó un intenso debate entre la comunidad médica intentando explicar lo que había sucedido con Donato Cervantes. Los investigadores del fenómeno paranormal y el público en general, la parte médica, psicológica, etcétera, etcétera, bueno, pues entraron en un debate y una controversia tremenda. En este caso se documentó ampliamente, se discutió y se ha discutido en programas de radio, televisión, en redes sociales, mientras que algunos expertos en ovnilogía consideran su historia como una prueba más de que los seres extraterrestres en asuntos humanos, muchos de ellos intervienen en el destino de las personas de manera como en este caso médica, y bueno, pues como hubo este antecedente, los médicos y científicos lo investigan, intentan como siempre desestimarlo con un caso de sugestión psicológica o incluso como un caso de fraude. Sin embargo, no se puede negar el impacto que su relato ha tenido inspirando a otros a compartir experiencias similares y promoviendo un diálogo sobre la existencia de la vida extraterrestre y su posible influencia en la humanidad. En este caso, en el caso de Donato Cervantes, cuando estaban bajándolo ya de regreso a la Tierra, aparecieron vehículos en la carretera, él cayó a la tierra, cayó sobre un terreno rocoso, se deshizo el brazo, se fracturó unas costillas e incluso cayó desde una altura, dice él, más o menos de 20 metros en la narración que hace, y sin embargo fue atendido en un campamento de trabajo. Y en ese campamento de trabajo estaban algunas personas con conocimiento médico, es decir, médicos, gente enfermera, etcétera, etcétera, que estaban atendiendo a las gentes que trabajaban ahí. Y resulta que, bueno, pues lo que sucedió fue que llegó muy maltrecho después de la caída, lo levantaron, lo llevaron al campamento, lo estuvieron analizando, estuvieron viendo cuál era su situación y se dieron cuenta de que pues sí estaba mal, que estaba en una situación de salud complicada. Sin embargo, le pusieron la canalización del suero, le empezaron a atender y resulta que al paso de un par de días ya se había recuperado, se habían regenerado los tejidos, el hueso, el cartílago, todo aquello que había resultado afectado en la caída. Y él relata este personaje, Donato,
Cervantes que oía la voz de estos seres que le decían: discúlpanos, fue un error de nosotros, pero vamos a curarte, no te preocupes, vas a salir adelante. Y que esto lo calmaba porque su caso era grave, era drástico, ¿no? Tenía el brazo completamente destrozado, las costillas, y golpes contusos en varias partes del cuerpo, y todo esto sanó en cuestión de horas, en cuestión de un par de días, ¿no? Este caso de Donato Cervantes sigue siendo un misterio sin resolver, ya sea que crean ustedes, amigos de Mundo Enigma, o no en su historia. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del universo y las posibilidades de lo desconocido. Recuerden que aquí en Mundo Enigma asomamos a otras realidades, intentamos asomar a esas otras realidades. Mientras continuamos explorando estos enigmas, una cosa es segura: las historias como la de Cervantes nos recuerdan que el mundo está lleno de maravillas y misterios que esperan ser descubiertos. Así es, este universo está lleno de maravillas, de misterios que esperan ser descubiertos. Bien, pues en su amigo Tomás López en esta mañana va a ir abriendo el expediente que quedó pendiente la semana pasada, porque tuvimos la visita, la agradable, la grata visita de los compañeros de las gentes estas de Alcohólicos Anónimos, que festejan 89 años, todavía siguen festejando estos 89 años de que se fundó esta gran agrupación que ha ayudado a mucha gente a resolver sus problemas con la bebida y todo este tipo de problemas que se generan a través del abuso, del uso y el abuso del alcohol. Nos dejaron sus experiencias, nos hablaron de todas estas circunstancias que fueron viviendo y cómo se recuperaron y todo esto. Fíjense, es otra de las maravillas que aparentemente un método que está basado, según estos amigos, en espiritualidad y altruismo para curar o para que se recuperen de una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar entonces con el caso que quedó pendiente, el caso de Jacques Vallée, ese científico intelectual, ese astrofísico que tuvo la tingencia de visualizar el fenómeno ovni en diversos estados, en lo físico, lo energético, lo social, lo intelectual, y en la injerencia humana respecto al fenómeno, en el tejido de intereses de este asunto respecto al fenómeno. Incluso sobre esta manifestación de esta manifestación de la manipulación psicosocial que se puede ejercer a través del fenómeno ovni. Este es un tema fascinante que explora las fuerzas ocultas que pueden influir en la sociedad y en la conciencia colectiva. ¿Por qué no pensar que estos seres que tienen evidentemente tienen un desarrollo superior, evidentemente, en muchos aspectos, en aspectos como la tecnología, en aspectos quizá del desarrollo de la mente, que recuerden que nosotros hemos hablado muchas veces que nuestra mente es prácticamente desconocida para nosotros? La hemos ocupado y la hemos utilizado en una forma bastante rudimentaria, creo yo, hasta la fecha, a pesar de lo que ustedes me digan, a pesar de lo que la misma tecnología, la ciencia, la sociedad
vaya diciendo, hemos avanzado muy lentamente en el descubrimiento de las capacidades reales de la mente. La hemos utilizado para la cuestión meramente ordinaria de la vida, y no hemos hurgado más allá en una forma más contundente. No hemos tratado de entender que nuestra mente tiene un poder enorme. Este es un tema fascinante. Esto lo habían visualizado ustedes en algún momento, amigos de este programa Mundo Enigma. Lo habían ustedes visualizado en el conocido, en algún momento en este programa Mundo Enigma. Vallée, conocido por su trabajo en ufología y ciencias de la computación, sugiere que hay un plan subyacente para engañar a la humanidad mediante métodos desconocidos y altamente avanzados. Dice Jacques Vallée que detrás del fenómeno puede existir, fíjense bien, pongan atención, puede existir un juego de manipulación. Puede ser una manipulación muy grande y se basa en la idea de que si puedes hacer que la gente espere alienígenas, puedes manipular a la opinión pública y manipular a las grandes masas humanas. Vean el fondo de esta afirmación. Él tiene, como les decía el programa pasado, un libro que se llama Emisarios del Engaño, que es una obra que documenta un creciente efecto del contacto ovni en nuestras vidas, cómo ha afectado todo este entorno, toda esta información, toda esta estructura de lo que es el contacto de los ovnis con la humanidad. Desde luego, puede ser que detrás de esto haya cosas que se han inventado, cosas que son inventadas, cosas que son en cierta manera propuestas o compuestas, entre comillas, por algunos organismos a los que conviene en cierto momento que haya distracciones de este tipo por alguna circunstancia, a lo mejor política, social, de seguridad o alguna cuestión así. Entonces es algo que debe llevarse con mucho cuidado. A través de la explosión de este asunto que sucedió cuando aquel incidente de Roswell, Jacques Vallée desvela realidades ocultas relacionadas con sectas, con contactados, intrigas políticas oscuras, lo que les estaba comentando, e incluso motivaciones de los investigadores en cierta forma, quizá económicas. ¿Cuál es el contexto de la edad de oro del fenómeno ovni? Bueno, pues Jacques Vallée decía que en la época de oro, la edad de oro del fenómeno ovni, fue alrededor de los años 70, cuando la ovnilogía mostraba su lado más optimista, la intuición de aspectos siniestros de Vallée. Fue uno de los primeros en intuir situaciones oscuras detrás de las interacciones con supuestos extraterrestres. Es decir, este fenómeno tenía un reverso tenebroso. Existen los peligros de las sectas y cultos derivados del supuesto contacto extraterrestre.
así como la deriva irracional de la sociedad, y además ahí está la arrogancia de la ciencia convencional, la arrogancia de los científicos convencionales. Ahí puede haber confabulaciones, agendas ocultas, intereses económicos, intereses, les decía, de seguridad nacional, intereses políticos, manipulación social, ingeniería social. Vallée señala a las extrañas confabulaciones entre grupos esotéricos y estamentos gubernamentales, sugiriendo la existencia de una muy siniestra agenda ideológica que tendríamos nosotros que considerar si nos gusta estar investigando esta fenomenología. Así que ahí aparece también, y toma y saca raja de esto, lo político y lo religioso. En Emisarios del Engaño advierte Jacques Vallée sobre los posibles peligros y la complejidad detrás del estudio de los no identificados y sobre el contacto extraterrestre. Evidentemente es una visión muy lúcida, muy panorámica, porque no ve solamente el ángulo de la casuística o no se fanatiza en un solo discurso, en una sola narrativa. Sigue siendo relevante hoy día estas observaciones de Jacques Vallée, recordándonos que hay que considerar todas las facetas de este enigma, como todas las facetas de todos los enigmas. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en su programa Mundo Enigma. Y además estos enigmas puede ser que estén evolucionando, que estén en constante evolución. Así que debemos estar atentos, amigos, porque como algunas veces lo hemos dicho, aquí en estos programas hemos hablado de establecer criterios múltiples para las diferentes manifestaciones de estos enigmas y fenómenos. No quedarnos en un segmento de el asunto de esta situación, de esta circunstancia. Y bueno, es que escribió varios textos Jacques Vallée que hizo, hagan de cuenta que limpió de todas las basuras que pudieran estarse involucrando, toda la basura que pudiese estarse mezclando en esta narrativa de los ovnis, sea verdad o no, se estaba creando una especie de fauna nociva alrededor de este fenómeno, que debe permanecer, por lo menos en la mente de los investigadores, limpio. Y hay un otro de sus textos, Pasaporte a Magonia, se llama, de Jacques Vallée, donde argumenta que las pruebas, si se analizan cuidadosamente, indican existencia de una manipulación psicosocial a gran escala. Él, llevando más a fondo el tema, propone que esta manipulación podría ser llevada a cabo por entidades con poderes tecnológicos y psicológicos avanzados, posiblemente incluso de dimensiones alternativas. Es decir, no solamente sería los intereses humanos, sino pudieran ser los intereses de otro tipo de seres. Jacques Vallée también ha asegurado, ha sugerido una hipótesis de
tener una panorámica multidimensional como alternativa a la hipótesis de visita extraterrestre. Esta hipótesis representa una extensión de la hipótesis de visitantes extranjeros, extraterrestres o extranjeros en el sentido amplio de la palabra, que pueden venir de otras dimensiones o de alguna parte del espacio que vemos en este sentido como espacio físico. Digamos que estos individuos, estas entidades, pudieran ser multidimensionales, como una alternativa a la hipótesis de la visita extraterrestre. Esto representa una extensión mayor. Pueden ser interdimensionales, extradimensionales, del universo físico. Hay hasta algunas teorías recientes donde se habla de que pudiéramos ser nosotros mismos que regresamos al pasado para tratar de arreglar cuestiones. Entonces, la manipulación psicosocial es un arte muy antiguo que busca conseguir que otros hagan lo que uno quiere, lo que a determinados grupos de poder les conviene, mientras ellos piensan que son ideas propias. O sea, convencernos de que son nuestras propias ideas y hacernos pensar que estamos haciendo algo que realmente no estamos haciendo. Las raíces de esta práctica son antiquísimas, les decía, se remontan a civilizaciones antiguas, muy antiguas, y han evolucionado con el tiempo y se han ido incluyendo técnicas, incluso muy sofisticadas, incluyendo esta famosa ingeniería social de la que se habla como parte de uno de los grandes impulsores fue el nieto de Sigmund Freud, llamado este personaje como Edouard Bernet, que fue de los fundadores del Instituto Tavistock, con el dinero, con la anuencia de los gobiernos y con el dinero de las élites, ¿no? Con dinero que Rockefeller y algunos otros donaron para la investigación en esos institutos, en ese instituto famoso, Instituto Tavistock. Entonces, las raíces, saludamos a Payasa Gá, que está con nosotros esta mañana. Bueno, pues sintetizando esta teoría de Jacques Vallée sobre la manipulación psicosocial, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y comportamientos pueden ser influenciados por fuerzas más allá de nuestra comprensión actual. Es un llamado a la vigilancia y al análisis crítico de las informaciones que recibimos y las creencias que tenemos. En su libro de Pasaporte a Magonia, habla de... Saludamos a prensa y locutores también, que está presente esta mañana. Es una obra donde habla de los platillos voladores desde a partir de 1969. Es, digamos, una obra seminal de Jacques Vallée, donde él presenta una visión innovadora sobre el fenómeno ovni, como que vino a refrescar esta visión de Jacques Vallée, digamos, las rutinas de investigación al respecto, ¿no? Estableciendo paralelismos entre relatos contemporáneos de avistamientos y secuestros y mitos y leyendas antiguos. Destacan sus puntos
importantes que ahora vamos a ir recordando, cuáles son los puntos importantes de este asunto, que hay una protoficción que viene desde siglos atrás y por ello sabemos que esto tiene impactos masivos, como lo demostró la narración de la invasión hecha por H.G. Wells. Recuerden ustedes aquella narración que salió del radio en Estados Unidos de H.G. Wells, de Orson Welles, perdón, no H.G. Wells, Orson Welles hizo una narración de que estábamos siendo invadidos por extraterrestres y la gente salió verdaderamente enloquecida, pensando que sí estaba sucediendo a través de una narración radiofónica. Vale sostiene que los fenómenos ovni no son un fenómeno nuevo ni exclusivamente algo moderno. Él sostiene o propone que las narrativas sobre encuentros con seres humanos han existido a lo largo de toda la historia y en diversas culturas, manifestándose de diferentes formas según el contexto cultural y temporal. Esto desafía la idea de que los ovnis son únicamente naves espaciales provenientes de otros planetas, sugiriendo, en cambio, una naturaleza mucho más compleja, sugiriendo posiblemente origen interdimensional o una cuestión psicosocial, algo que permeó en la psique de los seres humanos a través de otras fuentes, de las amplias fuentes de la mente humana. Vallée compara relatos de avistamientos de ovnis y abducciones modernas con cuentos tradicionales sobre hadas, elfos, duendes y otros seres míticos. Es decir, que probablemente todos estos seres míticos pudiesen haber sido o fueran personajes extraterrestres, no como los describen Annie Besant en la Teosofía y bueno, como son descritos desde antes como seres elementales, sino puede caber la duda de si son interdimensionales, extraterrestres, o son seres provenientes de la misma naturaleza. Esto sorprende, ¿no? Son detalles con los que luego Jacques Vallée se puso a jugar con estas cosas y desarrolló una concepción totalmente distinta sobre, por ejemplo, estos seres, las descripciones, los comportamientos, los efectos sobre la gente, sobre los testigos. Todas estas circunstancias y situaciones, todas estas cuestiones de los fenómenos inherentes a estas criaturas y cómo se fue arraigando en la psique humana y en las estructuras culturales todo este tipo de descripciones. Ahora, Vallée analiza numerosos casos de encuentros con seres extraños desde la antigüedad hasta el presente. Su catálogo incluye relatos de la era medieval, informes de brujería y encuentros con seres sobrenaturales. Al proporcionar una base de datos, esto implica que esta base de datos extensa y detallada establece un vínculo sólido, bastante sólido, entre los fenómenos ovni y una larga tradición de encuentros con lo desconocido, lo que refuerza su argumento de continuidad histórica.
Jacques Vallée critica la hipótesis extraterrestre convencional que denomina la ufología, argumentando que es una explicación demasiado simplista, que toma en cuenta que solamente una parte y no toma en cuenta la complejidad y variedad de los fenómenos que han ido reportándose. Vallée promueve una investigación más amplia y multidisciplinaria que incluye aspectos psicológicos, culturales y paranormales. Ahora, introduce la idea de que los fenómenos ovni podrían ser utilizados como un medio de manipulación psicosocial. Sugiere que estos encuentros podrían estar diseñados para influir en las creencias y comportamientos humanos, posiblemente con un propósito desconocido. Esta teoría abre la posibilidad de que los fenómenos ovni tengan un propósito ulterior relacionado con el control o la modificación de la conciencia humana. Fíjense hasta qué profundidad llega Jacques Vallée con esta teoría de la manipulación psicosocial, que estos fenómenos puedan alterar o modificar o controlar la conciencia humana a fondo. El libro de Viaje a Magonia aborda diferentes aspectos del fenómeno ovni, desde la recopilación de casos históricos hasta el análisis comparativo con el folclore y la crítica de las teorías existentes. La estructura permite a Vallée construir su argumento de manera lógica, coherente y muy estructurada, y esto hace ha hecho que se ahonde más en este tipo de investigaciones. Ahora, utiliza un enfoque riguroso y académico combinado con métodos de la historia, antropología, psicología y un estilo bastante claro, bastante accesible, que nos permite ver en una dimensión distinta el fenómeno ovni. En fin, amigos, a lo largo de la historia, en las diferentes manifestaciones, formas, estilos, según el contexto cultural y temporal, se sugiere que se analice de manera interdisciplinaria el fenómeno, que se trasladen las hipótesis de una manera más amplia al conocimiento de la gente, del público, y que se desarrolle la investigación del fenómeno ovni de esta manera. Y bueno, amigos, esta mañana agradecemos la producción y los controles de Gwendolyn Rugerio y de Daniel Torres, que han llevado de principio a fin este programa de hoy de Mundo Enigma en su versión del misterio digital con su servidor Tomás López, esperando que les haya gustado. Si les ha gustado el programa, pues les pido que le den like, que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos. Saludamos a Gloria Colón, a Marisol Vite Garibaldi, a Pepe Barrera y a los que estuvieron en la transmisión esta mañana. Sin más por el momento, nos vemos Dios mediante la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma. Los invitamos también a que visiten nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify, nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Dale like, Radionesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.